Buenos días a todos. En esta mañana damos gracias al Señor por la vida que nos da y esta nueva oportunidad de compartir su palabra. Hoy la lectura se titula Padre Nuestro que estás en el cielo. Y evidentemente el texto lo encontramos en Mateo 6, del versículo 9 en adelante, cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos. Y vamos a orar antes de comenzar a leer el devocional. Gracias, amado Señor, por la vida en este nuevo día y por la oportunidad de compartir tu palabra. Rogamos que ella sea de bendición para cada uno de nosotros que escucha, Señor. Te alabamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice así nuestro hermano Spurgeon: ¿qué es ese espíritu infantil, ese dulce espíritu del niño que lo hace reconocer y amar a su padre? Yo no puedo decírselo a menos que usted sea un niño. Entonces sí sabrá la respuesta. ¿Y qué es el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre? Yo no le puedo decir, pero si usted lo ha sentido, sabrá de qué estoy hablando. Es un dulce componente de la fe que sabe que Dios es mi Padre. Es amor que lo reconoce como mi Padre. Gozo que se regocija en Él como mi Padre. Temor que tiembla ante la idea de desobedecerle porque Él es mi Padre. Y confiado afecto y confianza que depende y confía plenamente en Él, porque sabe por el infalible testimonio del Espíritu Santo que el Señor de la tierra y el cielo es el Padre de mi corazón. ¿Ha sentido alguna vez el espíritu de adopción? No hay nada como Él bajo el cielo. Aparte del cielo, no hay nada más bienaventurado que disfrutar el espíritu de adopción. Cuando el huracán de las promesas cuando el huracán de los problemas ruge y cuando se levantan las olas de la adversidad y cuando el barco encalla en las rocas, cuán dulce es decir, mi Padre, y creer que en sus fuertes manos está el timón. Hay música en esta frase, hay elocuencia. La esencia de la bienaventuranza del cielo está en esta expresión, mi Padre. Cuando la decimos con voz temblorosa por inspiración del Dios vivo. Y así nos presentamos delante de Él. Cuando yo hablo con mi Padre, no tengo temor de ser malinterpretado. Si me enredo en las palabras, Él entiende lo que quiero decir. Cuando somos niños pequeños, apenas si balbuceamos nuestras palabras. No obstante, nuestro Padre nos entiende. Nuestras oraciones pueden ser como fragmentos que no podemos juntar, pero nuestro Padre nos escucha. Ah, qué hermoso comienzo este, Padre nuestro, para una oración llena de faltas, una oración tal vez tonta, una oración en la que pediremos lo que no debemos pedir, pero el Señor lee su contenido y los deseos de nuestro corazón. Acerquémonos a su trono como los niños se acercan a su Padre, y declaremos nuestras necesidades y aflicciones en el lenguaje que el Espíritu Santo nos enseñe. Señor, ¿cómo es posible ser amados de tal manera por nuestro Padre Celestial? Yo me regocijo en ser hijo de Dios. Amén. Hermosas palabras que nos inspiran en esta mañana, que nos dan confianza a la hora de dirigirnos a nuestro Dios como nuestro Padre. Sin dudas es una figura hermosa
Y esta oración del Padre Nuestro, tendríamos muchísimas cosas que decir con relación a ella. Pero lo que realmente nos interesa en esta mañana es que en el contexto de nuestra intimidad con Dios podamos tener la confianza de dirigirnos a Él como nuestro Padre. Él es el Dios eterno, el Creador de todas las cosas. Él es magnífico en santidad. Él habita en la luz inaccesible. Pero Él también es el Padre que está cerca de nosotros, que cuida de nosotros, que está pendiente de cada una de nuestras necesidades. Es el Padre que nos puede contemplar a cada momento de nuestra vida, y aun cuando tenga que disciplinarnos, lo va a hacer con amor, con ternura y con el último fin de restaurar nuestras vidas y guiarnos por sus sendas de justicia. Esta oración del Padre Nuestro la encontramos 2 veces en la Escritura, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, del 9 al 13, y en Lucas 11, del 1 al 4. Los contextos son un tanto diferentes, pero lo esencial aquí es que la oración está hecha con el ánimo, el deseo de instruir a los discípulos, en este caso, para que ellos pudieran orar adecuadamente. De hecho, la petición que hicieran los discípulos al Señor Jesús para que les enseñara a orar no indica que los discípulos no supieran orar. Recuerden que ellos son judíos y los judíos sabían orar y tenían diferentes rezos, diferentes oraciones que ellos ofrecían a Dios. El contexto de la comunión con Dios entre el pueblo judío y su Dios era algo bien serio, era muy rígido. Tenían ritos y oraciones muy precisas. Y la relación con su Dios que ellos tenían era muy importante. De tal modo que los discípulos, al contemplar a Jesús en el ejercicio de su ministerio y la forma en que Él oraba, ellos dicen: Señor, enséñanos a orar. Pero deberíamos leer, ¿verdad?, entre renglones, que lo que están diciendo los discípulos: enséñanos a orar más adecuadamente, enséñanos la manera más precisa en la cual nosotros podemos dirigirnos a Dios, el Padre. Porque tú eres una persona que vives cerca de Dios. Y si tú eres el Hijo de Dios, si eres el Mesías, entonces tú debes saber la manera más adecuada de dirigirnos a nuestro Padre. Ese es el contexto más bien, no que ellos no supieran orar. Además, bueno, de las situaciones que estaban ocurriendo allí, en el contexto de Mateo, el desprecio de los judíos religiosos por las oraciones y las cosas que tienen que ver con el Señor. Y el Señor tuvo que, en este contexto, enseñar esta forma sencilla, pero muy adecuada para dirigirse a Dios en la intimidad. Cuando ustedes estén en su aposento secreto, en su cuarto más secreto, van a orar así. Y entonces les da la oración del Padre Nuestro. Existen, como ya dije, muchos ritos. Existían y existen muchos ritos de los judíos en cuanto a la oración. Yo les voy a mencionar 3 para que entendamos un poco el contexto de este Padre Nuestro. Había o hay un rezo en el judaísmo que se conoce como la Amidá, palabra que significa estar en pie. La oración esta de la Amidá, o el rezo de la Amidá, es conocido como la oración de las 18 peticiones, cada una de ellas muy extensas en gran manera. El punto es aquí que Dios se revela como alguien próximo a quien se eleva esta oración. Es el único Dios salvador, justo y misericordioso de su pueblo elegido. O sea que el Dios a quien se eleva la oración, estando en pie ante su presencia, es un Dios próximo. No es un Dios que está lejano, es un Dios que está cercano a su pueblo y está en la mejor disposición
de ejercer justicia, de tener misericordia, de salvar y liberar a su pueblo. Encontramos también la famosa oración que todos conocemos y que a veces repetimos también en nuestros templos, que es el Shema Israel, lo que significa escucha Israel. Esta oración debe ser repetida diariamente por cada judío. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Aquí el énfasis está en que la oración es dirigida a un único Dios. La oración corresponde a un único Dios que tiene un amor único, sin divisiones, sin fisuras para su pueblo. Se reclama una adoración y servicio exclusivo para ese Dios, para nadie más. Jesús mismo cita esta oración en Marcos 12, 29 al 30. Y el último ejemplo es el que probablemente de aquí es que el Señor Jesús elabora esta oración del Padre Nuestro, y es una oración que se llama Avinu Malkenu, que incluso la podemos encontrar cantada por algunos intérpretes muy famosos, como Barbara Streisand, por ejemplo, que canta esta canción, Avinu Malkenu, o esta oración, y significa Padre Nuestro o Rey Nuestro. Aquí se le pide a Dios que permita que las bendiciones vengan a las vidas de los hombres. Es decir, que es una oración familiar que se dirige a aquel que es nuestro Padre, que es nuestro Rey, y que tiene el deseo de bendecir a sus hijos, de bendecir a su pueblo. Y podemos encontrar bastante relación entre el Avinu Malkenu y el Padre Nuestro que Jesús enseñó. Está más de más decir que Jesús, como judío, oró todas estas oraciones y muchísimas otras, incluso los salmos, que eran destinados a veces para la adoración a Dios en la intimidad y cantar estos salmos a Dios. El contexto de esta oración, por supuesto, que trascendió a la historia de la iglesia de muchas maneras y fue tenido como fundamento de catecismo, de la enseñanza fundamental para el bautismo en alguna época de la iglesia. Y bueno, ya usted sabe, ha sido incorporada a la liturgia cristiana en diferentes maneras. Pero lo importante, hermanos, aquí es que nosotros podamos sentir esa familiaridad que tenemos con Dios porque Él es nuestro Padre. La oración ha sido conocida como la oración modelo, ¿no? Tristemente un modelo muy poco seguido, porque lo que menos se hace a veces en las iglesias es orar al Padre, ¿no? Se ora a cualquier cosa menos al Padre. Jesús no nos da autoridad para orar a nadie más que al Padre. Y bueno, eso sería otro punto a discutir, pero realmente la oración, según Jesús nos enseña, debe ser dirigida al Padre, al Señor Dios Todopoderoso. Y bueno, así tenemos nosotros esa posibilidad. Ojalá pudiéramos estudiar detenidamente esta oración, sea allí en su casa, por algún medio, y busque cómo es que cada una de estas peticiones que hace, en total 7 peticiones, son extraordinariamente importantes para cada uno de nosotros. Pero nunca olvide la oración. Esta es una oración que debemos seguir como patrón, como modelo. No debemos olvidar que el nombre de Dios ha de ser santificado, y que así comienza la oración. El deseo del que ora es que el nombre de Dios sea santificado, como Él lo santificó en muchas ocasiones y nos ordena que su nombre sea santificado en nuestras vidas, sea glorificado en nuestras vidas. Y por ahí, bueno, una serie de peticiones que muchas veces no estamos siguiendo. Venga tu reino, por ejemplo. Hay mucha gente que está tratando de implantar el reino sin el rey. El reino no vendrá hasta que no venga el rey. Ya hemos explicado que como un estilo de vida, el reino de Dios está entre nosotros, pero su reino no vendrá hasta que el rey venga. Entonces debemos seguir estas enseñanzas de la oración
modelo o el Padre Nuestro. Pero no olvide, amado hermano, usted cuando ora en la intimidad no debe sentirse en ninguna manera cohibido, no debe sentirse atemorizado. Usted está hablando con sus propias palabras, aún como decía el hermano aquí, a veces balbuceando. No se preocupe si sus palabras no son las más adecuadas. No importa si usted no puede pronunciar grandes palabras. A Dios no le impresionan nuestras palabras. A Dios lo que le impresiona es un corazón contrito y humillado que Él nunca va a despreciar. Si sabemos orar aún sin palabras, pero con un corazón dispuesto en esa condición, Dios siempre escuchará nuestras oraciones. Y el Padre que nos ama y cuida no va a dar algo que sea inconveniente para nosotros. Recuerde que el mismo Jesús dijo, si le piden pan no le va a dar una piedra, si le piden pez no le va a dar una serpiente. O sea, Dios da buenas dádivas. No puede dar otra cosa, un Dios bueno y un Dios amoroso. Y como Santiago dijera, después del Padre de las luces desciende todo bien, toda buena dádiva. Él sabe lo que necesitamos, aun cuando nosotros estemos pidiendo algo inadecuado, ¿verdad? Como dice aquí Spurgeon, Él escucha y Él entiende, así que no se preocupe, no se preocupe. No, yo apenas sé hablar, hermano, no importa. Dios escucha a sus hijos, a los que saben palabras elocuentes y a los que no las saben. Él solamente está en interés de encontrar un verdadero adorador, que le adore en espíritu y en verdad. No deje de orar en secreto, porque la promesa del Señor es que el que ora en los secretos, con espíritu humilde, su Padre le recompensará en público. Así que, hermanos amados, ustedes que han estado orando en estos días, todos hemos estado pidiendo por la provisión del empleo para algunos hermanos, la provisión de salud para el enfermo. No desmayemos, estamos hablando con nuestro Padre y Él sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Así que les animo a mantenerse allí firmes, creyéndole a Dios. Las circunstancias pueden empeorar, se pueden cerrar las puertas, pero recuerden, si hemos estado orando al Señor, las puertas que se cierran es porque Él lo permite, y las que se abren es porque Él lo permite. Así que oremos en esta mañana con toda confianza a nuestro Padre, que está en los cielos, pero que también habita en nuestros corazones. Fíjense qué clase de milagro ese. El Dios eterno, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, habita en el corazón de los que le aman. Gracias te damos en esta mañana, bendito y precioso Salvador. Padre nuestro que estás en el cielo, elevamos a ti nuestro ruego en esta mañana, una vez más, Señor, en la confianza de que tú estás escuchando y respondiendo nuestras oraciones. Estamos tocando con fe la puerta de tu reino, porque sabemos que tenemos audiencia, no por nuestros méritos, sino por los méritos de tu Hijo amado, quien dio su vida por nosotros. Queremos interceder una vez más por estas peticiones. Y quiero agradecerte, Señor, por las entrevistas que nuestro hermano Emanuel ha tenido y que están en tus manos para que la decisión que se tome en estos días sea la decisión, Señor, que ellos tomen bajo la dirección tuya, porque tú eres el que estás obrando en esta situación. Ruego que esas conversaciones que él ha tenido rindan frutos, Señor, y mi hermano pueda tener su empleo, Señor, en estos días. Lo mismo te pido para el hermano Iván Martínez, que aunque trabaja así también independientemente, Señor, no ha encontrado, Señor, últimamente trabajo. Te ruego que tú abras puertas para él. Ayúdanos a los que ya tienen el empleo a mantenerlo, Señor. También rogamos por Michael, por Lambert, Señor, que tú proveas para ellos esa fuente de ingreso que ellos necesitan. Gracias porque no han quedado en ninguna manera abandonados y están recibiendo ayuda, pero necesitan un empleo. Así, Señor, te pedimos por los que sufren por otras causas como la salud. Te ruego por la sobrina de nuestro hermano Pepe, el esposo de nuestra hermana Mariquina, que
ha adquirido este virus. Te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que tengas compasión de ella y tú le sanes y le levantes, Señor, le hagas salir avante de esta situación, Señor. Así, mi Padre, si hay alguna otra situación de necesidad, Señor, de salud emocional, aún espiritual, te ruego que tú seas propicio a tu pueblo, Señor. Sigue bendiciendo nuestras vidas, sigue bendiciendo la iglesia y todo lo que hacemos para tu gloria y honra, que lo hagamos, Señor, para ti, pero en la manera correcta, Señor. Te ruego, Señor, para que haya bendición en lo que se hace, que pueda ser hecho como tú mandas, oh Dios amado. Gracias te damos en esta mañana por todo y rogamos que nos sigas ayudando en el resto del día. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Que Dios me los bendiga y tengan un excelente día. La paz de Cristo sea con todos. Amén. Oh, y felicidades a los maestros. Hoy es el Día del Maestro, se me estaba pasando. Difícilmente el hermano José Rodríguez vaya a ver este video, pero felicidades a nuestro hermano José Rodríguez, que es un excelente maestro que tenemos en nuestro distrito, y a todos los que enseñan. Hay una maestra muy hermosa, muy bonita, allá en Monterrey, que también quiero felicitar, a Annie López, que ella tenga un excelente día y que siga siendo una excelente maestra para sus alumnos. Y recuerden, la meta del maestro es ser educador, porque les voy a decir o citar unas palabras de un literato cubano de la antigüedad que dijo: enseñar puede cualquiera, educar solo quien sea un evangelio vivo. José de la Luz y Caballero. Que Dios les bendiga.